Esta semana, el antiguo secretariado de las FARC reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz el reclutamiento de 18.677 menores de edad en el marco del conflicto armado. Sí, señora. Sin embargo, niegan la existencia de una política encaminada a cometer abusos sexuales y abortos en sus filas. Conocimos los testimonios de dos víctimas que cuestionan la versión de los exguerrilleros y exigen verdad plena frente a estos delitos. Eso es toda la parte de la Gabarra, el Río de Oro. Sara Morales señala en un mapa los territorios donde vivió por cerca de 11 años tras haber sido reclutada por la antigua guerrilla de las FARC. Recuerda con lágrimas una noche de marzo de 1996, cuando hombres armados del bloque Magdalena Medio llegaron a Barrancabermeja en busca de niños para llevarlos a la guerra. Me llevaron no solamente a mí, sino a varios niños, nos reclutaron. Yo salí a comprar un desayuno a la vuelta de mi casa. Y fue cuando desafortunadamente esa noche fui abordada por personas de las FARC que nos llevaron a un camión y pues al otro día en la madrugada nos sacaron hacia el río Magdalena para empezar pues ya la travesía hacia un campamento de la guerrilla que quedaba sobre el Cimitarra. ¿Cuántos años tenía? 11. Aquella noche no logró dormir. La confusión y el miedo marcaron un antes y un después. Su niñez terminó y sin elección comenzó una vida impuesta como combatiente. De hecho, el que nos recibió a nosotros fue un niño más chiquitico que yo que el fusil era más grande que él, el uniforme, o sea, era algo, si lo miro ahora, pues la percepción que tengo de eso era un bebé dándonos la bienvenida a un infierno como el que nosotros íbamos a empezar a vivir. Según cuenta, fue la bienvenida a una vida de imposiciones y violencia. Pastor fue el que nos dio la bienvenida con un comandante que se llamaba Richard y otro que se llamaba Mitú. Ellos fueron los que nos dieron como la apertura de que bienvenidos a las FARC, ustedes son los nuevos, el nuevo futuro de nuestra organización y del país. Y desde el día 1 pues yo ya estaba rebelde, yo fui la primera que dije, pues yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir para mi casa. ¿Quién dijo usted que yo quería ser guerrillera? Y lo que dijo él fue pues que así era que le gustaban las personas, berracas. Yo creo que ese fue el día que marcó la diferencia en mi vida. Creo que desde ahí es donde empiezo a cargar esa cruz que hemos venido cargando por tantos años. Desde ese momento empezó lo que ella describe como una larga carga. Mi condición sexual iba en contra de las costumbres sanas del movimiento. O sea, una persona de condición sexual, sea hombre o sea mujer, no estaba ni tenía cabida dentro de esta organización. Entonces, sé que lo hicieron por eso. Querían cambiar algo en mí que no cambió, pero ellos sí lo hicieron con esa intención de dañarme y de querer cambiar y curar algo que no se cura, que no es una enfermedad, pero ellos no respetaban ni lo veían bien en nosotros. Pero los comandantes que tenían esa condición, no, a ellos sí se les permitía todo. A ellos sí se les permitía abusar de los menores, a ellos sí se les permitía tener relaciones con menores de edad. Con el paso de los meses, esa carga aumentó. Morales asegura que fue víctima de múltiples violencias dentro del campamento, castigos y abusos, entre ellos violaciones por su orientación sexual. El mismo pastor Alape, en una asamblea que se generó en el Magdalena Medio, en la unidad Raúl Eduardo Maecha, me hizo bailar con quien me violó, después de yo haberlo informado, y pues yo voy y me paro y lo denuncio, y me pusieron a mí y a dos compañeras más como las payasas de la reunión, digámoslo así, éramos más de 300, 400 guerrilleros, y te ponen a bailar con el comandante que te violó. ¿Cómo quedas tú? O sea, y siendo uno menor, yo tenía como 16, 17 años. Denunciar estos hechos, según afirma, no era una opción. Quienes se atrevían a hablar eran expuestos públicamente y humillados ante otros combatientes. Me torturaron de maneras inhumanas. Caminé descalza por zonas boscosas muy fuertes para uno caminar, no solamente yo, sino para todos los demás guerrilleros. Me compraron las cosas de la bebé, ¿sí? Entre esos la leche, pañales, ropa, todo lo que era para la bebé. Y me las pusieron a cargar. Entonces no cargaba solamente los 45 libras de economía y mi intendencia, sino que también cargaba los 2 troperos, y para rematar me pusieron a cargar el fusil del comandante, a remolcarle el fusil al comandante. O sea, de alguna u otra manera te estaban haciendo abortar. Sara Morales quedó embarazada durante su permanencia en la guerrilla, se negó a abortar y, según relata, fue sometida a tratos crueles para obligarla a desistir. En las FARC no se mueve una aguja sin que su Estado Mayor Central y su secretariado
lo supieran y dieran la orientación. El cuento de que ellos no sabían que esto había pasado, de que no, es que, como Sandra Ramírez dijo en algún momento, yo no sabía que esto pasaba en las FARC, porque donde yo estaba esto no pasaba. Los abortos no se daban, yo nunca supe de abortos forzados. Hombre, pero usted fue enfermera antes de ser la mujer de Tiro Fijo. Y usted, por orientación del mismo secretariado de las FARC, sabe que el aborto es obligatorio, porque es un desprestigio para la organización. Afirma que los abortos eran una práctica común dentro de la organización y que obedecían, según sus palabras, a orientaciones del alto mando de las FARC. Se utilizaba mucho la Citotec, esa era la pastilla que se utilizó mucho para esto. A otras con la cuchara empezaban a sacarle, que por eso lo que te decía, muchas murieron porque quedaron reductos de esos bebés y eso generó una infección, ¿sí? Y pues una infección de esa magnitud, si no se atiende a tiempo, pues la persona va a fallecer, ¿sí? Esas eran las metodologías que ellos tenían, lastimaban muchísimo. Teniendo tan solo 15 años, nos reclutaron. Fernando Pacheco, líder social de Barrancabermeja, también fue reclutado por las FARC cuando tenía 15 años. Según cuenta, hombres armados llegaron a su colegio y se llevaron a varios jóvenes. Bueno, era un trato inhumano. Nos obligaban, como te digo, nos obligaban a hacer cosas de que nosotros de pronto no queríamos. En ese tiempo me acuerdo tanto que yo estudiaba con una amistad, le decían Coladita, él muere a base de un enfrentamiento que hubo con la fuerza pública. Hoy, desde su labor como líder comunitario, denuncia las versiones entregadas por los excomandantes de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que no se reconocen estos hechos como parte de una política sistemática. Obviamente sí nos utilizaron, fui utilizado, victimizado por este grupo y de verdad que sí quiero decirles que en realidad sí fuimos reclutados teniendo 15 años. Yo tenía 15 años en ese tiempo y sí fui reclutado siendo un menor de edad, ¿sí? Ellos no tuvieron en cuenta eso en la versión libre que dieron ante la JEP, en donde en realidad existieron varios, no fue uno solo, sino varios que fuimos reclutados por diferentes grupos de guerrilla. El reconocimiento de los hechos más graves. Aunque el antiguo secretariado de las FARC reconoció el reclutamiento de menores, no aceptó que los delitos sexuales y de género fueran parte de una política generalizada, asegurando que se trataba de casos aislados. Esto dijeron en su momento. Las FARC no era una organización que basara su política, que tuviera como política el reclutamiento de niños. Las FARC, por lo tanto, no era un ejército de niños. Se generaba, digamos, una actividad que buscaba evitar que los muchachos cayeran en esos vicios y se generaran actividades de deportes y de cultura, y a través de esas actividades se daba un relacionamiento con los jóvenes, se dictaban algunos cursos. Por lo menos en la zona rural, por lo general los muchachos y muchachas de 15 años, el requisito de que tuviera condiciones físicas y psicológicas, que ya una madurez física y psicológica bastante que le permite entender la decisión que va a tomar. Eso es lo que lleva en últimas a que se apruebe esa como la edad mínima. Muchos menores llegaron huyendo de sus hogares, huyendo por la violencia intrafamiliar que se vivió en los hogares del campo, que eso no se conoce en la ciudad. Así como llegaron también huyendo de agresiones sexuales de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos. Sara y Fernando aseguran que perdieron los años más valiosos de su vida. Hoy reclaman verdad plena y una reparación efectiva más allá de lo que consideran un reconocimiento parcial.